Entonces hay dos tipos de olores. ¿Ya? Y esos olores vienen del templo. ¿Ya? Dice la Escritura de que Dios ha hecho un templo no hecho de manos. Dice que somos templo, que cada uno de los que estamos aquí somos un templo. Y depende de lo que nosotros llevemos a ese templo, va a haber un olor. Un olor que agrada a Dios o un olor que no agrada a Dios. O sea que el tema de la meditación es ese olor. ¿Qué olor queremos que Dios reciba de nosotros, hermanos? Un olor fragante que Dios se va a agradar y va a responder como padre hacia sus hijos, o un olor que no agrada a Dios, sino que por el contrario, Dios repele. A veces hay que hablar de la palabra de Dios como es. Hay cosas que queremos escuchar de la palabra de Dios y hay otras cosas que no queremos escuchar. Y vamos a abrir en 1 Corintios, capítulo 6, verso 12. Capítulo 6 de 1 Corintios, verso 12. Y mirad el título con que empieza, por lo menos en la Biblia que yo tengo aquí, la Reina Valera del 60, el título es el siguiente: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Puede que no te lo diga, pero el título es que de eso vamos a hablar. Que tenemos que glorificar a Dios con este cuerpo. Perdona, 1 Corintios. Capítulo 6, 12. Y mira la palabra de Dios cómo empieza. Mira cómo empieza la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Mira la advertencia que empieza la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, repite, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es un versículo muy poderoso, mis hermanos, que tenemos que meditar. ¿Ya? Nuestra naturaleza humana, todo nos parece lícito, ¿correcto? Pero no todas nos convienen, dice la Escritura de Dios. Y está hablando al pueblo de Dios. No está hablando solamente a los de afuera, porque para los de afuera, pues imagínate, las cosas que vemos afuera. Está hablando a la iglesia, mis hermanos. Y dice el 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y esta es la parte clave, hermano, que aquí empieza a desarrollar el tema. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo, este cuerpo físico, para Él, ¿ya? Y el Señor para este cuerpo. Primero que todo. Y dice lo siguiente: y Dios, que levantó al Señor, está hablando del Padre Dios, porque la palabra de Dios dice que el que levantó al Señor Jesucristo fue el Padre Dios. Amén. Mira, cuando Él murió y resucitó, y Dios que levantó al Señor,
también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si nosotros este cuerpo se lo entregamos al Señor y obedecemos su palabra, el Señor va a transformar este cuerpo de pecado, de ataduras, en un cuerpo nuevo, mudados en otro hombre. Muchos de los que estamos aquí, en alguna vez en el pasado, hacíamos cosas y solamente Dios lo sabe y cada uno lo sabe que hacíamos y que ya no hacemos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios llegó a ese lugar, se manifestó y quitó lo malo y plantó lo nuevo, lo bueno. Dice el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta. Me está diciendo, ¿no sabéis que estos cuerpos, estos miembros, son del Señor? Y dice, quitaré pues los miembros de Cristo, este cuerpo que es del Señor, que hemos dicho, y los haré miembros de una ramera. Qué palabra tan fuerte. De ningún modo, dice la palabra de Dios puntualmente. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es en un cuerpo con ella? Porque dice la palabra de Dios, los dos serán una sola carne. Habla del matrimonio. Dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Lógicamente habla de una ramera. La pone como también un ejemplo, ¿ya? Que no puede unirse a una ramera, porque son uno solo. Dios también nos está invitando a que nosotros no podemos practicar cosas que contaminen este cuerpo, porque es como acostarse con una ramera. Son una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros obedecemos al Señor en su palabra, vamos a ser un espíritu en Él. Y Él va a habitar en nosotros. Y sigue diciendo, y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que fuimos comprados nosotros? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuimos comprados. Y dice lo siguiente, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo este mensaje habla de ese olor. ¿Qué olor queremos que nuestro Padre reciba de nosotros? Y a veces queremos recibir de nuestro Padre Dios su favor. Y no lo recibimos porque Dios no está agradado con nuestra vida. Porque Él es santo. Vamos a ir a esta parte de la palabra de Dios que está en 2 Corintios. Capítulo 6, verso 14. Mira lo que dice aquí. 2 Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual
con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Paremos ahí. Hay una parte de la palabra que Dios dice que sos frío o caliente. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Dios no acepta cosas a medias. Tenemos que decidirnos en qué somos en realidad. Yo tengo que ir delante de Dios, delante de mi Padre Dios, con un corazón sincero delante de Él, pero una persona transformada. Debe haber un cambio importante en nuestra vida. Pero nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Puede que no hemos cambiado del todo, pero nosotros tenemos que ir en aumento, como dice, hasta que el día es perfecto. Dios está buscando es nuestra santificación, mis hermanos. Y mira la respuesta de Dios. Todas las promesas de Dios son condicionadas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ama, honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento. ¿Y qué pasa? Tendrás larga vida y todo lo que emprendas prosperará. Pero hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Amén. Entonces Dios dice que si nosotros andamos como Él quiere que andemos, como andó nuestro Señor Jesucristo, en santidad, mira lo que Dios dice. Por eso dice, como Dios dijo. Estoy en el 16, parte B. Esto es maravilloso, mis hermanos. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Después añade, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Salid de dónde? De esas malas compañías, de esos lugares, de esas palabras, de esos programas de televisión, de ese internet, ¿ya? De esos pensamientos. Salid de ellos, dice el Señor. Salid, huye de ellos, dice el Señor. Y mira lo que dice aquí. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y mira lo que dice aquí. Y seré para vosotros por Padre. ¡Qué belleza, hermano! Mira lo que dice el Señor en su palabra. Nos está confesando lo que tenemos que hacer. Huir. Dios quiere mirar nuestra actitud. En mi caminar con el Señor he visto vidas transformadas. Porque me han dicho a mí, hermano, quiero cambiar. Cuando usted quiere cambiar, hermano, dígaselo al Señor. Yo quiero cambiar. Yo ya no quiero ser... Dígaselo al Señor. Confiéselos en el Señor. Amén. Yo he estado en lugares, 100 hombres, no exagero, haciendo fila todos, drogadictos, entrando por el templo, porque un día le dijeron al Señor que no querían ser iguales, y los veía alabando al Señor, transformados
personas que eran desechas, transformadas porque un día le dijeron al Señor, cámbiame. Matrimonios separados con hombres alcohólicos. Y Señor restauró esos hombres, restauró esas mujeres. Y son nuevas criaturas. Porque un día le dijeron al Señor, cámbiame. ¿Lo está diciendo aquí? Aquí lo dice. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí. Decidieron salir de esas amistades y buscar al Señor. Se apartaron de esos lugares y no volvieron a tocar esas cosas. Y Dios les ayudó, así. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Nunca en la palabra de Dios he visto un versículo que nombre los dos sexos. Siempre habla del hombre. Y siempre me ha tocado a mí añadir, cuando habla del hombre y la mujer. Pero aquí habla como un padre. Hijos e hijas. Y dice el Señor Todopoderoso. Hay una parte en la palabra de Dios que hay personas que no les gusta que uno hable de esto, pero sí lo dice. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 21, dice lo siguiente, es que lo dice. No podemos venir aquí a la iglesia y participar de la mesa del Señor que estuvimos el domingo pasado, recordando que ese vino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que ese pan es el cuerpo de Cristo. Y bebimos de esa copa, ¿sí o no? Y recordamos al Señor. Pero resulta que salimos y se van a hacer cosas que no deben hacer. Y lo dice la Escritura. Capítulo 10, verso 21 de 1 Corintios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podés venir aquí a la iglesia, mis hermanos, y después te vas a la discoteca a tomar trago, ¿ya? Alcohol, malas palabras, malas compañías. ¿Qué está haciendo? Se está bebiendo en las dos copas, porque ese lugar es un templo. ¿Sabe usted que es un templo también? Los que se van a esos conciertos también de música metálica. ¿Ya? De música metálica. Van a esos conciertos a un templo donde se mueven cosas feas, hermano. O sea que la